Bendiciones para todos los hermanos que están entrando a esta plataforma de enseñanza. Quien te saluda el pastor Robert Fernández. Este estudio, esta capacitación digital, por la cual nació en mi corazón de parte de Dios, para poder compartir e impartir el conocimiento también que Dios me ha dado. En este día estaremos dando desarrollo a lo que sería este libro del discipulado, a los que ya entraron y estuvieron viendo, ¿verdad?, la enseñanza de la clase número 8 sobre la fe. Hoy en este día quiero dar apertura hablando, ¿verdad?, de este libro y los valores de nuestra casa. ¿Qué significa eso? La forma de pensar de nuestra iglesia, ¿verdad? La forma de entender la palabra de Dios. Entonces, usted que tiene el libro, va a abrir su libro. También le he enviado a personas lo que sería el libro digital del discipulado. Bueno, en la página número 5 está el título Valores de nuestra casa. Empieza con esto. Este manual contiene enseñanzas bíblicas y revelación del Espíritu Santo de Dios para la edificación y transformación de las personas que la reciben. Es nuestra oración que esta sea una valiosa herramienta en las manos de pastores, líderes y creyentes en todas partes del mundo, para que juntos expandamos el reino de Dios y proclamando que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces me gustaría dar inicio a esta clase, a este estudio, a este curso, con una oración, llamando al Maestro por excelencia, el Espíritu Santo. Padre Celestial, en este momento me conecto al cielo en el nombre de Jesucristo, Padre, y llamo tu presencia, el Espíritu Santo de Dios, el Maestro por excelencia, que encamine esta charla, que encamine, Señor, esta enseñanza y vengamos a desarrollar conforme a tu voluntad en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, es muy interesante esta capacitación, ¿verdad? Lo que me gustaría decirte en esta capacitación serán 3 libros por la cual vamos a estar desarrollando. El primer libro, la primera etapa, sería el discipulado. La segunda etapa, el segundo libro sería liderazgo, y el tercer libro va a ser de mentor o ministro. Tremendo, te aseguro que tu pensamiento va a cambiar, vas a recibir un desarrollo, una madurez de mentalidad impresionante. Amén. Entonces será muy, muy importante en tu vida. Vamos a seguir desarrollando el libro entonces. La visión está fundamentada o sostenida por valores del reino. De otra manera, no seguiría el diseño de Dios. Los valores que sostienen nuestra casa son los valores de nuestra iglesia. Número 1, Dios. Empezamos con eso. Creemos que es un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, el cual es uno. A Él amamos con toda nuestra alma, espíritu y mente, y con todas nuestras fuerzas. Él es la prioridad de nuestro amor, obediencia y adoración sobre todas las cosas. Entonces esa es, ¿verdad?, nuestra primera versión. Número 1, Dios. Nuestra fe es que el Dios por el cual servimos son 3, pero en unidad son 1. Ahora se divide en 3 personas. Dios Padre, ¿verdad?, que es el Rey, el Juez, Dios Hijo, Jesucristo, que es el príncipe, futuro Rey, ¿verdad?, Rey de Reyes. Cuando la iglesia es tomada de la tierra, ¿verdad?, abogado por hoy, que nos defiende de nuestro pecado delante de Dios Padre. Y el Espíritu Santo, que está con nosotros en la tierra, es el portavoz. Ellos son tan unidos, trabajan juntos, ¿verdad? Esa es nuestra creencia. Y debemos amarlo a ellos, ¿verdad?, con todo, porque eso es el primer mandamiento.
es la prioridad. Dios siempre debe ser la prioridad de nuestra vida. Bueno, Lucas capítulo 10, 27 dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y luego viene el segundo mandamiento: y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, Dios, ¿verdad? Nuestros valores, número uno, Dios. Número dos, lo que valoramos, la familia. Creemos en la familia como un eslabón principal en el reino de Dios y en el matrimonio solamente entre un hombre y una mujer, Génesis 1:27. También eso creemos, ¿verdad? De que la familia es una constitución, ¿verdad? Formada y constituida por Dios, y creemos en el casamiento de hombre y mujer. Estoy hablando de estos valores para que entienda, ¿verdad?, qué es lo que creemos en nuestra iglesia, ¿verdad?, qué es lo que nosotros seguimos, ¿verdad?, por parte de la palabra de Dios. Número 3, el valor de la palabra de Dios. Nosotros creemos que la palabra de Dios tiene un valor enorme. Creemos en la Escritura como la verdad absoluta, total e inspirada por Dios, que es el fundamento para nuestra vida. Según de Timoteo 3:16, nos comprometemos a poner por obra Santiago 1:22. Entonces, la palabra de Dios para nosotros tiene valor, impresionante valor, y creemos que la Escritura es la verdad absoluta. Y nos esforzamos día tras día para poder, ¿no es cierto?, poner en práctica, poner en obra lo que está en la Sagrada Escritura. Número 4, creemos también que el reino de Dios es el gobierno invisible, absoluto y verdadero de Dios. Hacer su voluntad es nuestra pasión y deseo. Creemos y practicamos sus valores, principios, mentalidad y leyes. Entonces, el número 4, usted que me está viendo, el número 4 es creer en el reino de Dios. Eso nosotros valoramos. Existe un reino, existe un gobierno, ¿verdad?, espiritual, invisible, ¿verdad? Y en este gobierno invisible, lo que nosotros debemos activar es hacer la voluntad de este reino, el reino de Dios. Y lo tenemos que hacer, ¿verdad?, con pasión y deseo. Jesucristo le dijo luego a la iglesia de Apocalipsis, ¿verdad?, allá a la iglesia de Éfeso, le dijo: tengo algo contra ti, que has perdido tu primer amor. Entonces Dios, Él no quiere, ¿verdad?, que nosotros perdamos esa pasión de servirle, de hacer su obra. Amén. El número 5, nuestros valores, ¿verdad? Pasión por el progreso. El deseo de Dios es que prosperemos en todo. Por eso el crecimiento constante es un valor para nosotros. Madurar, progresar, ir a otras dimensiones y niveles de visión, de fe, de unción, de gloria y bendición. Entonces, el progreso debe ser una pasión, ¿verdad? Debemos estar creciendo, así como Pablo le dijo a la iglesia de Corintios, ¿verdad? Le dice: creciendo siempre la obra del Señor. Hay muchos cristianos que están estancados, que están parados, son como agua de pozo, como se dice, no tiene un crecimiento. Cristianos, ¿verdad?, que ya de repente tiene 5 años, 2 años, 5 años, 10 años, 15 años, pero, ¿verdad?, no tiene un progreso. Por eso nosotros debemos implementar, ¿verdad?, en nuestra vida esa pasión por el progreso, para poder crecer siempre, para poder tener conocimiento. Vos mismo que estás entrando en esta plataforma digital para estudiar la palabra de Dios, sentí eso de que necesitas aprender más, y el saber no ocupa espacio. Nosotros siempre debemos querer aprender, crecer, capacitarnos. Eso significa, ¿verdad?, tener una mentalidad de progreso. Número 6, el valor de la transferencia general. Creemos que nuestro Dios es un Dios trigeneracional, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y que los padres tienen la habilidad y la gracia de impartir a sus hijos espirituales y naturales todo aquello que haya alcanzado.
herencia material, emocional, espiritual, y está en los libros Éxodo, Deuteronomio, Lucas, ¿verdad? Está todo en el libro. Este libro, vos que tenés, vas a estar acompañando al mismo momento que me ves, y también a aquella persona que tiene el libro digital también estará acompañando. Entonces, el sexto valor es el valor de la transferencia, ¿verdad? En este estudio nos muestra de que hay un poder en la transferencia generacional. ¿Qué significa eso? Si hacemos bien las cosas, transferimos bendiciones a nuestra generación. Y si hacemos mal, ¿verdad? Esas maldiciones se activan en nuestra generación. Entonces, acá como dice, nosotros podemos transferir, impartir a nuestros hijos espirituales. Cuando hablamos espiritualmente, hablamos de la iglesia, ¿verdad? Un pastor, un líder puede impartir por un miembro, por un obrero, por un líder, lo que Dios le ha dado. Y también está hablando de padres naturales. Nosotros impartimos a nuestros hijos, como dice, lo que hemos nosotros alcanzado. Le impartimos lo que sería las herencias materiales, estamos hablando de bienes y riqueza. Le impartimos también lo emocional y lo espiritual. Por eso vos siempre escuchás personas diciendo, Mitaí es igualito a su papá, cómo se comporta, su carácter, es porque eso es una impartición, ¿verdad?, generacional. Número 7, el propósito. Un creyente sin propósito no sabe qué rumbo tomar. Entonces, el propósito, creemos que todo ser humano nació y fue creado por Dios con un propósito. Cuando descubre su propósito y lo desarrolla, deja un legado en la tierra, entonces puede decirse que esa persona tiene o tuvo éxito en la vida. Entonces, permítame decirte que vos tenés un propósito sobre la faz de la tierra. No naciste por casualidad. Vos sabías, yo explico siempre esto, de que cuando tu papá y tu mamá se encontraron y tuvieron relaciones, según la ciencia, dice de que 250 millones de espermatozoides, ¿verdad?, se va rumbo al óvulo, y fuiste vos el que llegaste y te engendraste. Naciste, viniste al mundo. No fue casualidad, vos naciste. Y permítame decirte por este medio de que vos sos un propósito de Dios en la tierra. Y vos me vas a preguntar, pastor, ¿cómo yo puedo entender cuáles son mis propósitos? Vos no estás en vano en la tierra, no estás en vano en esa iglesia donde vos estás. Necesitas, ¿verdad?, sentir el querer de desarrollar ese propósito, el propósito de Dios. Si le preguntas a Dios, Dios mismo te va a dirigir. Dios nos hace sentir a nosotros lo que nosotros tenemos que hacer sobre la faz de la tierra respecto al reino de Dios, ¿verdad? Es el propósito. El propósito viene con la intención de dejar una huella, un legado. ¿Qué clase de comentario vos querés que la gente diga de vos? ¿Qué clase de comentario vos querés que de repente tus nietos, tus bisnietos, tus hijos digan? ¿Verdad? Comentario negativo sería terrible. Por ejemplo, mi abuelo fue muy falluto. Decía que era de la iglesia, pero no servía luego bien, ¿verdad? Hacía cosas equivocadas, escondidas, ¿verdad? Qué terrible esos comentarios, ¿verdad? Pero sería tan bueno dejar a nuestra generación, a las personas que nos conocen, ¿verdad?, huellas, legados de lo que nosotros hicimos en la presencia de Dios, en el reino de Dios, ¿verdad? Que seamos nosotros una persona que impactó la generación y que seamos un ejemplo a otra persona. Sería tan lindo, ¿verdad?, que los demás, ¿verdad?, ya sean los demás y familiares que vendrán después de nosotros, digan, bueno, mi abuelo, mi abuela fue una excelente persona, es mi inspiración, quiero ser como él, quiero ser como ella. Entonces, esa es el mejor legado que nosotros podemos dejar, ¿verdad?, sobre la faz de la tierra. Número 8, el carácter de Cristo. Creemos que la meta de todo hombre y mujer en la tierra es cada día formar más el carácter de Jesús en su vida, es decir, ser lleno de bondad, integridad, humildad, temor de Dios, santidad y madurez. Creemos que Jesús es nuestro modelo al cual tenemos que imitar, honrar, glorificar, adorar y seguir. Tenemos un propósito, ¿verdad?, muy importante, ¿verdad? Y estos son los valores de la casa. ¿Y cuál es esta meta? Viste que nosotros fuimos, parece, preparados y diseñados
y desde nuestra niñez, nuestros padres nos han inculcado a lo que sería, ¿verdad?, las cosas materiales. Yo no sé si usted ya ha escuchado mamá o papá diciendo, hijo, hija, estudia, ¿verdad? Porque la vida no es fácil para que vos puedas ser alguien en la vida, ¿verdad? Y solamente le inculca las cosas materiales para que tenga un buen trabajo, ¿verdad? Y le va inculcando y le dice cuando vas a casarte, elegir una buena persona, principalmente que tenga plata, ¿verdad? Entonces, todas las activaciones son materiales. Muy pocos son, ¿verdad? No generalizando, muy pocos son los padres, ¿verdad? Que le dice a sus hijos, hijos, ¿sabes qué? Nosotros tenemos un propósito sobre la faz de la tierra, es servir a Dios, adorar a Dios, estar bien con Dios y también desarrollar el carácter de Cristo, ¿verdad? ¿Qué significa desarrollar el carácter de Cristo? ¿Verdad? Es luchar para ser igual que Jesús, ¿verdad? Tal vez vas a tener muchos modelos, ya sea de predicadores y predicadoras que a vos te gustan, ¿verdad? Tal vez vas a decir, a mí me gusta como tal pastor predica, como tal pastora predica. Es un modelo para mí, no. El mejor modelo para tu vida, ¿verdad? Debe ser Jesús. Jesús fue el único que no tuvo pecado, que no tuvo error. Entonces permítame decir, Él es nuestro mejor modelo. Entonces estos son los valores de nuestra casa. Permítame reiterarlo, ¿verdad? Dios, creemos en el Dios, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso usted debe estar segurísimo porque en estos tiempos hay personas que predican diferente, ¿verdad? Y yo no sé si ustedes ya han visto personas que dicen que Jesús es el Padre, que Jesús es el propio Hijo y el Espíritu Santo otra vez. A eso se le llama solo Jesús. Son organizaciones que le persiguen a personas nuevas que no están firmes en la palabra, no están firmes en su fe y le dice tu bautismo está todo mal, ¿verdad? Y mucha gente, ¿verdad? Oye estas voces y siguen, pero usted debe, ¿verdad?, tener en cuenta que bíblicamente hablando lo real es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, eso es nuestra fe. Número 2, la familia, la importancia de la familia. Número 3, el valor de la palabra de Dios para nosotros es imprescindible la palabra de Dios. Número 4, creemos también en el reino de Dios. Número 5, pasión por el progreso. Porque cuando una persona tiene pasión por crecer, por ir adelante, no tiene límite, no hay límite para esa persona, ¿verdad? El valor de la transferencia generacional. Eso nosotros creemos que tenemos la autoridad, ¿verdad?, delegada para transferir, ya sea lo bueno y lo malo, ojalá que sea siempre lo bueno para la iglesia y también para nuestra generación. Número 7, el propósito, tenemos un propósito por desarrollar. Número 8, el carácter de Cristo. Ese debe ser tu propósito fundamental. Seguimos, ¿verdad?, con la página número 7, ahora estaremos hablando sobre nuestra declaración de fe. ¿Qué es lo que declaramos? ¿Qué es lo que profesamos? Entonces, número 1, la Biblia. Empezamos con la Biblia. Yo tengo Biblia acá, me encanta comprar Biblias, ¿verdad? Siempre vivo comprando para que nunca pierda también esa motivación, ¿verdad? Cuando me estoy acostumbrando con una Biblia, ya compro otro y así sucesivamente. Entonces la Biblia, creemos que la Biblia es la palabra de Dios inspirada, infalible e inmutable desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces la Biblia, ¿verdad? Nosotros creemos de que es la palabra de Dios inspirada. La Biblia es uno de los libros, ¿verdad?, más cuestionada. Según el estudio, ¿verdad?, la Biblia es uno de los libros a nivel mundial, el más vendido, el más traducido, prácticamente como 1300 traducciones, ¿verdad? La Biblia fue traducida bastante, fue un libro perseguidísimo, ¿verdad? No es el tema de lo que quiero hablar hoy, pero por causa de la Biblia, antiguamente las personas, ¿verdad?, las personas eran perseguidas, eran quemadas, etcétera. Bueno, la Biblia es lo fundamental en nuestra vida. Usted que es estudiante y que te quiere graduar al discipulado, necesita en estos tiempos valorar muchísimo la Biblia. Hay muchas personas que ya no llevan la Biblia en la iglesia, en su celular nomás ya, ¿verdad? Ese es un celular, es un aplicativo dentro del celular. La Biblia usted debe siempre llevar. Bueno, número 2, un Dios
en tres personas. Eso, como ya estaba de verdad en la página anterior, pero vuelvo a reiterar en la declaración de fe: creemos en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y que los tres son uno, ¿verdad? Eso ya hablamos. Número 3, la deidad de Jesucristo. Creemos que Jesucristo es el unigénito Hijo de Dios, nacido de una mujer virgen, que fue crucificado, murió, resucitó al tercer día, ascendió al cielo y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. Eso nosotros creemos, la deidad de Jesucristo, de que Él es el unigénito Hijo de Dios. Nótese que en esta palabra hay algo muy importante, ¿verdad? La Biblia llama que Jesucristo es el unigénito. La palabra unigénito viene de ser único, ¿verdad? Los ángeles no son llamados como hijos de Dios, son llamados como servidores, ¿verdad? Administradores. Y la Biblia nos confirma, dice en San Juan, ¿verdad? 3:16, de tal manera amó Dios al mundo y dio a su Hijo unigénito. Ahora, en el tiempo de la dispensación de la gracia, en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Los que creemos en su nombre, Juan 1:12, ¿verdad? Recibimos potestad de ser llamado Hijo de Dios. Ahora nosotros, ¿verdad? Somos hijos en adopción. Fuimos adoptados por el Padre para que seamos hijos de Dios. Bueno, creemos que Jesús nació por una virgen mujer, ¿verdad? Llamada María. Fue engendrada por el Espíritu Santo, eso creemos, sabemos. Creemos también que Él fue crucificado, que murió y resucitó al tercer día y luego subió al cielo, ¿verdad? Después de estar 40 días con los discípulos, con los 500, ¿verdad? Eso es nuestra fe. Nosotros, los latinoamericanos principalmente, somos personas de fe, ¿verdad? Nosotros tranquilamente creemos de que Jesucristo vino, ¿verdad? Murió, resucitó y que se fue al cielo. Creemos tranquilamente. Ahora, anda un poco y metele esta conversación en la cabeza de un islam, ¿verdad? Ya sea de un árabe, ¿verdad? Ya sea de las naciones que están allá en la parte oriente, ¿verdad? Ellos no creen para nada. Y permítame decir esto no es hablar mal de Israel. Yo siempre oro por Israel y bendigo a Israel. Pero estadísticamente hablando, en Israel solamente 5% de la población cree que Jesucristo era el Mesías. Ellos no aceptan a Jesucristo, ¿verdad? Lo reciben como un profeta, pero ellos no aceptan, y no aceptar significa no creer. Entonces esto es impresionante, es la verdad. Número 4, la salvación. Creemos que la salvación se obtiene por medio del arrepentimiento y la confesión de pecado. Es dada por gracia divina, no por obra, entre paréntesis, y se recibe por la fe en Cristo Jesús, pues Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Creemos en una salvación, ¿verdad? Ya sea una salvación sobre la faz de la tierra y también una salvación venidera, de que después de esta vida, ¿verdad? Hay otra vida. ¿Y cómo, verdad, logramos obtener esta salvación? Por el simple hecho del arrepentimiento. Necesitamos arrepentirnos, ¿verdad? Y confesar nuestro pecado, ¿verdad? Nosotros entonces, el arrepentimiento en nosotros debe ser siempre como un estilo de vida. Por eso la Biblia nos enseña Job, por ejemplo, porque se le considera el perfecto, no hay otro como él, porque él cada mañana, antes que salga el sol, él ya se levantaba a orar y se arrepentía por sus pecados y también por los pecados de sus hijos, y por esta causa era intachable, ¿verdad? Confesando a Dios siempre, ¿verdad? Nuestras debilidades, nuestro error. Muchas veces cometemos errores, volvemos a repetir, pero nunca debemos darnos por vencidos. Amén. Continuamos. La resurrección de los muertos y la vida eterna. Creemos en la segunda venida de Cristo por su pueblo, que todos los muertos resucitarán, entre paréntesis, salvos y no salvos. Creemos también que los cristianos que estén vivos serán arrebatados por Jesús y que todos pasarán por el juicio de Dios. Los creyentes tendrán vida eterna con Jesús y comparecerán ante el tribunal de Cristo, mientras que los incrédulos resucitarán para condenación eterna y serán juzgados en el gran trono blanco de Dios. Acá cita los
versículo bíblico, Daniel 12, 1 al 2, Primera de Tesalonicenses 4, 3 al 17, Romanos 14, 10, Apocalipsis 20, versículo 11 hasta el 15. Entonces nosotros creemos, eso es nuestra fe, ¿verdad? Este vídeo de apertura está haciendo, ¿verdad? Lo que sería los valores de la casa y la declaración de fe de lo que nosotros creemos. Entonces nosotros creemos en la segunda venida de Cristo, que Jesucristo va a venir a llevar a su pueblo, ¿verdad? Creemos que los muertos en Cristo resucitarán primeros, ¿verdad? Entonces creemos que las personas se encontrarán con Dios para ser también juzgados por las obras. Continuamos, la santificación, declaración de fe. Creemos nosotros en la santificación, creemos en la santificación como una obra hecha instantáneamente en el Espíritu, pero que también debe ser desarrollada progresivamente en el alma y en el cuerpo de todo hijo de Dios. Amén. El tema de la santidad es un título muy debatido, ¿verdad? Y muy mal interpretado. Mira lo que dice el apóstol Pablo en Tesalonicenses, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y empieza, espíritu, alma y cuerpo. Este versículo usted debe entender, hay muchas personas que hablan de santidad, una santidad totalmente diferente, pero la Biblia nos está diciendo, el mismo Dios de paz os santifique. Dios mismo es el que santifica al hombre. Nosotros por sí solos no podemos hacer nada. Dios es el que da la fuerza, Dios es el que da la motivación, Dios es el que te levanta para que usted pueda orar, Dios es el que te da la fuerza para que vos te vayas a la iglesia. Todo es Dios. Por eso la Biblia dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo, para todo vuestro ser. Y comienza con espíritu, alma y cuerpo. ¿Verdad? Hay una generación ahora con un espíritu religioso que están enfocados sumamente en la santificación del cuerpo, lo externo. No sé si vos ya escuchaste, encontraste personas que solamente habla de ropa. Y la Biblia nos enseña, dice, espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo está en el último lugar. Porque la santificación por la cual la Biblia habla y lo que es de Dios empieza en lo interno, por adentro empieza. ¿Verdad? La santificación del espíritu, no voy a poder desarrollar eso, pero ya he predicado en muchas ocasiones qué significa santificarse el espíritu, santificar el alma, ¿verdad? Y el cuerpo. Entonces empieza en el espíritu, luego el alma. El espíritu está dividido en tres partes. Está dividido, ¿verdad? Lo que sería la revelación, la conexión y la intuición. Eso se conecta, eso se santifica en Dios. Y número dos, el alma, que está dividido en sentimientos, emociones y voluntad. Dios empieza, ¿verdad?, a santificar. Y luego está, ¿verdad?, el cuerpo. Claro, y cuando hablamos del cuerpo, lo que la gente se olvida es de que el cuerpo está dividida, conforme la anatomía humana, está dividida con 5 sentidos. La persona solamente piensa, ¿verdad?, sobre ropa, pero está bien vestirse con modestia, con pudor, con sencillez, eso es bíblico, pero la gente se olvida de la anatomía humana. ¿Qué significa entonces santidad del cuerpo? El ojo hace parte del cuerpo, la boca hace parte del cuerpo, el oído hace parte del cuerpo, ¿verdad? Los táctiles hacen parte del cuerpo y eso debemos santificarlo. La anatomía humana lo llama visual, olfativa, gustativa, auditiva, táctil. ¿Verdad? Necesitamos santificar los ojos y Dios es el que santifica. Dios mismo empieza, ¿verdad?, a trabajar en nosotros. Por eso la palabra de Dios dice, el Espíritu Santo convence al hombre del pecado. Es el Espíritu Santo el que nos convence, ¿verdad? Entonces, cuando el Espíritu Santo nos toca, nos habla, tenemos una verdadera conversión, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo nos ministra, somos verdaderamente cambiados. Porque nosotros como hombres, a veces cuando alguien viene y nos toca nuestro error, no queremos aceptar tanto, pero cuando Dios nos ministra, entonces viene a existir un verdadero cambio. Continuamos. Creemos en el bautismo en el cuerpo de Cristo, por el cual la persona acepta a Jesús, tiene un nuevo nacimiento y pasa a formar parte del cuerpo de Cristo y de su vida eterna. Creemos en el bautismo en agua. ¿Verdad? Nosotros, ¿verdad?, creemos que necesitamos ser sumergidos, ¿verdad? Así como Jesús mismo, el diseño de Jesús. Jesús es el ejemplo, ¿verdad?
Vemos que la religión está bautizando niños. Bautizar niños es antibíblico, ¿verdad? Jesús nos enseña muy bien cuál es la dirección correcta. Creemos en el bautismo del Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas, y que a través de este bautismo se recibe el poder para ser testigos de Jesús por todo el mundo. Creemos en el bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? Y la evidencia número uno, ¿verdad?, es hablar en lengua. Hay muchas personas que no creen en eso, pero si te va a la iglesia primitiva, ¿verdad?, 120 eran ellos, y los 120 fueron llenados del Espíritu Santo, ¿verdad? Y los 120 hablaron en nuevas lenguas. Algunos quieren desarrollar una teología de que ellos hablaron idiomas, ¿verdad? Pero eran, ¿verdad?, lenguas angelicales. Amén. La imposición de manos, eso también creemos que es una de las maneras de transmitir bendición, sanidad y poder de Dios al ser humano, por medio de la imposición de manos. Nunca pierdas la fe en eso, ¿verdad? Porque cuando un líder, un ungido, una ungida impone manos sobre ti, está siendo bendecido, bendecida, está siendo impartido. Amén. Los 5 ministerios. Creemos en los 5 ministerios como los dones dados por Dios al cuerpo de Cristo: el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y maestro. En estos tiempos, el título apóstol es muy cuestionado, ¿verdad? Pero en muchas iglesias se utilizan misioneros, ¿verdad? El apóstol es un activador de lugares, ¿verdad? Ellos salen para poder abrir campos, ¿verdad? Entonces, esa parte para que sea bien entendible. Los ministerios gubernamentales, ¿verdad? Aquellos que de lo que estamos hablando. Creemos que el apóstol y el profeta son ministerios gubernamentales que establecen el fundamento y la doctrina de la iglesia, ¿verdad? Entonces son uno de los líderes fundamentales que tienen un rango de mucho poder, ¿verdad? El gobierno apostólico. Creemos en establecer el gobierno apostólico en la iglesia local con un apóstol como cabeza, un profeta como parte de gobierno, ministros y ancianos. Estos son las organizaciones, ¿verdad? Como estaba hablando, cuando hablamos de apóstol, estamos hablando del líder, de la principal, ¿verdad? Y el profeta es la boca de Dios. Tenemos que tener profetas en la iglesia que recibe siempre la revelación, ¿verdad?, para impartir al pueblo de Dios, ¿verdad?, lo que Dios está pidiendo. El reino de Dios. Creemos en el reino de Dios como gobierno y en la persona de Jesucristo como rey, como dos verdades absolutas y máximas. El poder sanador y liberador del reino. Creemos en el poder del reino para sanar a todos los enfermos, echar fuera demonios y hacer milagros, maravillas, señales y prodigios. Hay muchas iglesias que ya no creen en esto, ¿verdad? Dios todavía sana, Dios todavía libera, ¿verdad? Dios todavía hace milagros. La fe. Creemos que sin fe es imposible agradar a Dios y que por ella heredamos las promesas, ¿verdad? Y el último, predicar el evangelio. Creemos en expandir el evangelio del reino de forma local, nacional y mundial por todos los medios disponibles. Amén. Entonces hoy nuestra charla es una introducción para que vos puedas conocernos mejor, qué es lo que creemos, qué es lo que profesamos, y próximamente estaremos desarrollando la clase del capítulo número 1, ¿verdad?, en el libro 9, Fundamentados en la Roca, Cristo Jesús. Que Dios te bendiga. Gracias por estar acompañando esta charla, y que Dios te bendiga grandemente. Vamos a hacer una oración de agradecimiento. Padre, te doy gracias en este momento por esta persona que está en esta plataforma digital, aprendiendo, escuchando, y yo declaro sobre ellos crecimiento sobrenaturalmente en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga.